Wey, salió el capítulo ya. Vamos, actívate. Ven, vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Movies TV y vamos a reaccionar a Demon Slayer capítulo 7 de la tercera temporada. ¡Bien! Con nuestra invitada del día de hoy. Miyashi Cosplay. Gracias. Hola, Movies. Hola. Mira para acá, hay algo, qué sé yo. La única habilidad que yo tengo Una habilidad, espérate, que eso tiene que escucharse bien. es saber maullar como un gato. Ok, a ver si me sale. Ya eso. Lo único que yo sé. Miyashi Gato, ¿puedo tú poner Miyashi Cat o Miyashi algo así? Me dijeron que debí ponerme como Mishi o algo así. Mishi. Pero ya hay una Mishi, entonces ya yo soy Miyashi. ¿Desde cuándo eres cosplayer y más o menos cuáles has hecho? Bueno, yo soy cosplayer desde el 2015, un par de añitos bacano. De los cosplays que más me han gustado que he hecho es Mérida de Valiente, Estela del Club Wings. Sí, League of Legends, de Boku no Hero Academia también he hecho y así. No, pero tú eres una pro, tú eres una experta. Ochako-chan. Ochako Uraraka. No mi crush. Chaco es bacana. Queremos aprovechar y enviar un agradecimiento especial a Eliezer Tolentino, quien fue que nos hizo los más recientes fanarts. Bravo, te pasaste. Vamos a dejar ahí en pantalla. Dame y también uno. que le haga uno, le ya tú sabes. Han sido varios. Se cogen con Samira, pero. ¿No has hablado? ¿No? Dale, habla. No, sí. Señores, si Miyashi le gusta, lo dejan en los comentarios. Si no le gusta, también lo dejan en los comentarios. Aunque yo dudo que no le guste, en verdad. Sí. Vamos a dejar el Instagram de ella en la descripción. También pueden entrar al Instagram de Movies y verla ahí en los seguidos. Apoyen, coño. pero mírala ahí. Sí, Sí, ya vino el Pichao. ¿En qué lo quedamos en el capítulo anterior? Nos quedamos en que Tanjiro está a punto de cortarle la cabeza a la luna. Vamos a ver si lo logra o si no. Yo pienso que no, ¿eh? Yo también. No puede ser tan fácil, ¿verdad? No yo debería quisiera que ser tan sí, fácil. pero yo espero que no. Claro, que yo quisiera que sí también, Ajá. Pero que sería sabemos como que que muy facilito, como que Sí. no daría mucho gusto. Y todavía hay misterios que resolver. Por ejemplo, Genya. Tenemos una teoría que está muy dura, en verdad, pero no estamos seguros. O sea, debemos verlo en acción. Andy, la discusión que tuvimos en el episodio anterior de que los 5 sentidos de las 5 personas que pasaron la prueba tiene más relevancia aún porque recordé, y también en Patreon me lo recordaron, Inosuke el tacto, Zenitsu el oído, Tanjiro el olfato. Ya se nos demostró que Kanao es la vista en la segunda temporada. Cuando ella está jugando con Tanjiro, con la cosa, se le enfocan mucho los ojos y nadie le podía ganar a ella con los ojos así, o sea, como ya se enfocó que ella es la vista. Sí, Entonces ya queda el gusto. Es obvio que Genya tiene que ser el gusto y los poderes de él tienen que venir por ahí. ¿Entiendes? Entonces en el capítulo anterior, en el clip final, dijeron que Genya no comes desde que se lleva dando tiempo. Como que tiene mucho que no come. Entonces dice guiño. No, ¿tú crees que se comió un demonio? Sería como Kirby o como Hawks de Nanatsu no Taizai. Pero estaría muy raro porque si él pudiera hacer eso no lo haría un humano normal. Porque Tanjiro el olfato lo usa para percibir cosas. Entonces, ¿por qué a él le da un poder su sentido del gusto? Acuérdate que lo vimos haciendo un ritual cuando viene a ver tiene alguna técnica que pueda adoptar esa... Sí, pero que está exagerado. Tienen que explicar por qué un humano normal puede adquirir el poder de un demonio comiéndoselo. ¿Tú me entiendes? O sea, eso no es normal. No es normal. No, está raro. Recuerda que tenemos Patreon donde puedes ver las reacciones sin cortes ni recortes y hasta con 2 semanas de adelanto. Si no puedes ayudarnos en Patreon, recuerda que con un comentario, un like, suscribiéndote en Instagram, aquí, en todas las redes, también nos apoyas muchísimo. Sí. Esperamos que siga así de emocionante. Vamos a ver cómo continúa esto. Eso es lo que me da risa. Insecto. Sí, loco, mira eso.
No, lo batea y ya. No, yo no creo que. ¿Lo mata? Míralo como chilla. Temor. No, no lo va a matar todavía. Vamos, Lo manda a volar, tú a ver. Ya le decía una rata. ¡Ay! ¡Ay, no! Oye. ¿Qué? ¡Otro! No, güey. Ya, que no, ¡Hay otro! no iba a ser tan fácil. Ya. ¡Ay, se le apagó! Ian. Mira, no pudo. ¡Ah! No, pero qué timing. ¡Abájate, Tanjiro, bájate! Qué timing. ¡Oh! ¡Enel! El... Míralo ahí, lo del opening. Ah, bueno. ¡Qué duro! ¿Y esa vaina ahora? Vamos a ver. Ay, ay, Bárbaro. ¡Wow! ¡Qué duro se ve! Ataca. Nezuko. ¡Nesco, coño! Mierda, León. El diablo, mira. Sí, pero Dura. Ella es dura, ella es dura. Bueno, Andy. Ese. Creciente 4. ¿qué? ¡El ¡Ese diablo, es qué el duro! verdadero! ¡Qué duro! No entendí. Ese panita no estaba planeado. Mira los tambores de Enel. Ujú. Wow, Odio, odio. odio. Otra emoción, Andy. No, parece que se juntó, fue, mira, porque los otros desaparecieron. Me lo van a mostrar. Mira, lo absorbió. ¿Qué? Ya tú sabes. Ese tipo es imposible ganar una sola gente. Se la envían a esto. Y... Tiene una facha del diablo. Sí, El mejor diseño de todito. Sí, está duro. está demasiado duro. Sí, loco, parece. Un Pero niño. Guiño está vivo todavía. Majin Buu chiquito. No relaje, Genji. Ujú. Ah, no, a ese a ese que cortarle la cabeza Sí, realmente, al chiquito. Esa es la O sea, el debilidad. cuerpo original, por así decirlo. De la ¡Diablo, qué duro se ve! me acuerda a cosas, a Vegeta por alguna razón. No puedo por los decir, ya tú cabellos. sabes. Es una maldita Es luna, que su máxima ahora sí. Ahí Tú te sí. encontraba débil, Ahora miren ahí. sí. Claro. Ahora se ve a nivel. Sí, sí. No hay quien pueda. El mismísimo diablo. Tiene hasta cuerno el pan. Sí. Y entonces la emoción que tienes de pana, el odio. ¿Tú supiste? No, es que para él él es el héroe, porque está diciendo que estos son villanos. ¿Cómo así? Vamos, Tanjiro. No se puede mover. Cagado en los pantalones. Tiene que llegar Missouri. Porque nosotros Bueno, somos los entonces también villanos. puede ser impotencia, como coño. Ah, ok. Oye. Ay, hombre. No, yo te digo a ti. Kawaii. ¡Vamos, coño! ¡Brota! Madre. Siempre ando en el clavo, coño. Maldito. Dile, mamá.
Oye, ofendió. Estos demonios están. Te digo a ti. Toquito. Ay, Coño, Toquito, desgraciado. Oye, pero Toquito tiene una resistencia bajo el agua. Yo tuve la jugada hace tiempo. La de la semana pasada ahí aguantando la respiración. Tiene 2 semanas aguantando la respiración. No está ni morado ni nada. Di que no tenga aire, todavía tiene aire por ahí. Píchalo. Picha. Como ya. Pichado. Mierda. El niño. Sí. El niño, tú algo. El niño. Recuerda que Tanjiro le dijo. Y se le va a devolver lo que él haga por los Tanjiro le demás. dijo a se le va a Toquito, cuando tú devolver. haces cosas buenas se te devuelven. Y él ayudó al niño. Sí. ¿Y con qué fuerza va ese niño a ayudar? Con la espada, tal vez. ¿Se Tanjiro? Jesucristo. Uno que el niño tenga No, en fuerza serio. para. Tanjiro, de verdad, pon una iglesia porque, manito. Ay, de ahí a ahí. Ay. Qué feo ese demonio. Exacto. Asqueroso. No. Ay, mierda. Ya lo piché. Oh, Mira, limándole para el Toquito. Qué duro, vale. El tipo míralo no se ahí notaba. igualito. No, esa es la de El ¿La de Tanjiro. Tanjiro? Sí. Está fundido, Eso es pasión, loco. Sí. ¡No estoy en ti, demonio! Toquillo. ¡Tú estás loco, Andy! Sí, Diablo, qué duro. ¡Y qué duro! Haganezuka. Despierta. Le cortó la mascarita. ¡Qué duro! Ya, no quiero que lo maten. Wow, qué facha. O sea, Oye, no grabó su nombre en la espada. Su orgullo. Andy, el chamaquito. Lo puede tal vez motivar, pero no diga que él hace algo. ¿Qué va a hacer ese un chamaquito? Pichá. chichaba. Va a seguir. Ah, que yo soy más fuerte que los demás. Uno más débil que tú te puede salvar, manito. Lo dijo. Pero mira, no puede hacer nada. Pero dale, voy a intentar, pero vamos a ver. Ay, coño. Ah, mira, eso cuando viene a ver lo puede cortar. Si el carajito se mueve. Ah, sí, buena idea, Samira. Y seguro, como es del mismo demonio, puede cortarlo. Lo corto. ¡Ay, no! no! Eso es lo que lo va a motivar. Ah, sí. También. ¿Será que va a morir por él el niño? Se lo va a marcar Toquito. Aire. ¡Aire! ¡Qué duro! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí lo puede salir! No me lo imaginé.
Mira, Griffith. Mira, yo también. Bueno, Ahora- ¡vamos! Mierda, ¿quién es ese? Su papá. Vamos, rompe esa mierda. Segunda forma. Claro. Ahora sí. Wow, Había la cosa. duro por el niño, ¿oíste? Sí. Realmente, Lo porque acabo de recordar, Tanjiro. pensar en eso, en qué Los concha ojos de mi punto- padre. Sí. Mira, igualito lo de Tanjiro. Igualito. Wow. Ah, qué buen episodio. Demasiado. ¡Bravo, bravo! Pero de verdad, aplaudo al niño porque el hecho de pensar eso malherido, Sí. o sea, le dio en una parte vital. Él pensó como que, cónchale, si le pasa un poco de la respiración, ahí sí él va a poder salir. O sea, pensar en eso en ese momento. Coño, hubiese sido Ya, full mira, que yo no me pensara lo en eso imaginé. antes. Yo no me lo tampoco. imaginé. Yo me lo imaginé No, solamente ya. cuando se acercó con la boca. No, Ahí claro, yo pensé, ya y dije, ahí. no, aire. ¿Cómo él no pudo atravesar el agua con el cuchillo, pero sí pudo Quizás, pasar la cara, la boca? quizás como es agua, quizás esa técnica evita los cortes, porque tú sabes que como es algo gelatinoso. Gelatinoso. Quizás no tiene esa defensa contra el aire en sí, o el oxígeno en sí. Porque en verdad lo que tú dices tiene algo de sentido. ¿Por qué el aire exterior no entra? O sea, si viene una brisa, puede entrar una brisa. Entonces, si entró. Un Y no, y soplo, tal ¿verdad? vez no diría que... O él pudo haber metido el brazo y como que... Yo pensaba tal vez que de afuera para adentro sí se podía, tal Eso- vez eso no yo de adentro pensaba. para afuera, Ah, pero bueno. cuando el chamaquito le intentó dar con el cuchillo tampoco se rompió. Entonces, El clip final. el tipo Ese está es el roto. pana, el pana Sí, que estaba ajá. con la espada. tipo un psicópata. Claro. Pero mi respeto para él. Sí. Qué duro, loco. Sí, Mira, me encantó. yo creo que hay que darle mención honorífica al niño. Bueno, el herrero, a Ganezuka, o como se diga, el niño y a Tanjiro. A los tres, o sea, como que, coño, loco. No, y a Netsuko también. Sí, Nezuko, sí. Pero en definitiva lo que rompieron en este capítulo fueron ellos tres. Como Sí. que incidieron significativamente en lo que pasó. Sí, el herrero me sorprendió. O sea, yo estoy todavía La pensando en facha eso. de él también me gustó mucho. La facha de él y entonces la concentración, Era algo que yo siendo me herido. cuestionaba, el por qué una luna creciente, o sea, lo haya herido y él no se haya inmutado ni un poquito. Ya cuando vi que él se ejercitaba, o sea, compareciendo lo demás herrero, él sí tenía mucha resistencia física. Sí. Ya ahí como No, que y también sí que se la luna entiende. realmente no está intentando matarlo. Él está tratando como que... De que suelte la espada. Sí, que se desconcentre. Pero como quiera. Sí, mujer, como tú que vas son a sentir. heridas. Sí, Que se lo que, quedó ahí. lo que dice Mira tiene sentido. Es justificable ahora el por qué él está así, mamadísimo. O sea, se puso roca. Ah, no, sí, claro, Entonces está ahí. tiene más razón ahora que cuando lo corten. Resistirlo. Es resistirlo. Y también, ni te lo dije, el niño. Es que la enseñanza de Tanjiro es que va. No, pero yo lo que no veía posible era que el niño, que tú sabes, que cortara la cosa donde el mismo... Pero que yo nunca dije cortar. Yo dije, el niño que lo va a ayudar a Lo sacar de hace ahí. correr. No me esperaba que era con el aire. Sí pensaba que de alguna forma iba a cortar el Yo agua. pensé que lo iba a poder motivar. o algo. Pero Pero muy duro, muy ingenioso. y mira lo que dice a Toquito. ¿Cómo me van a ayudar? Yo soy más fuerte que ellos. Qué sé yo, cuánto. Eso para que aprenda. Sí, es como una enseñanza para él mismo. Porque Sí. el chamaquito, él está, vete, tú no vas a Toquito hacer viene nada. cambiado. Otra de todo. cosa, Sí. la luna creciente. A las 4 hay que Ahora hablar de sí eso. estamos hablando. El diablo, qué imponencia. Ahora sí, tú me la pones al lado de Yutaro y de las otras que yo he visto y te digo, coño. ya, Sí. Ahora está la par. El lío todavía que siguen siendo dos y ahí como que yo no sé cómo iban a salir de ese bobo. Claro, ahora sí Comete o sí, pana. mi sobrino Está tiene que fuerte. llegar definitivamente. Yo tengo una teoría, no sé si sea así. Pero dale, que eso Toquito, se llama como teoría. ya salió del agua, puede que él llegue donde está la luna del jarrón y use la espada que... Eso es lo que yo estoy esperando. Porque él lo sí. dijo cuando estaba adentro, coño, esta espada no me sirve mucho porque mira, ni siquiera está bien afilado, o sea, él no podía hacer un simple corte. Pero esa es sí, esa es la espada que le toca a Tanjiro. Ajá, realmente. la que Esa. encontró Tanjiro. Yo creo que sí. que Se porque supone, porque mira lo él está sorprendido tan que él así, está, ajá. loco, él está... Sí.
Coño, pues yo pensé que era Tanjiro que se le iban a dar. Pero lo que le hice a mirar es lo más Yo espero lógico. que al final sea de Tanjiro. Sí. O que Toquito la use y al final se la dé a Tanjiro. Porque es que él está ahí mismo de la espada. Exacto. Y él necesita una espada. Que venga el herrero y diga, Toquito, toma, fuerte. Toquito. Ahora El día siente el ki así. Sí, está muy duro. Ahorita el herrero no quiere que la use. No, Dice que no, yo no he terminado. sí. No, espérate, me falta. bota. Que no quiera de quedársela. Tú Yo, sabes que bueno, ellos son como sí. medio con su espada, como Sí. que no. Y me espera. llamó la atención algo que él dijo, como que la espada no tenía un grabado de un nombre ni nada. Como No. que la mayoría tienen... Sí, tienen un grabado, las espadas, incluso Una la que está firma. aquí, tiene una firma, pero esa espada de que solamente se hizo con un Fue propósito. hecha con un propósito. Un propósito y ya no de que qué nombre fulano, no. Esa está hecha para eso, para matar a todo el mundo, a los demonios, perdón. O cuando viene a ver, Cuando él hasta mata a es Muzan. el objetivo Esa espada se el hizo para objetivo matar a de esa Muzan. espada es que trascienda a través del tiempo, que como que lo tengan varias personas, que no sea como de alguien, sino como del Sí. elegido. No, Y que el no, elegido no, puede ser No, ya, fue diferente de Tanjiro. acuerdo a Fue la Tanjiro época. porque la... la encontró. Exacto. Sí. Fue guardada tal vez con un propósito. Sí. Fue muy bien guardada. Y Y, no mira, hay- y esa espada tiene de que 300 años ahí metida. Entonces, en el lugar que estaba, o sea, estaba dentro de una villa que es muy difícil llegar. También. Los demonios llegaron ahora, tú sabes, el guión, la cosa que lo encontraron. Una cosa, tú Pero mencionaste está lo de Ener, y ¿será que ellos habrán tomado inspiración de...? Lo que pasa es que en Japón hay unos dioses, hay uno se llama Materasu, otro se llama qué sé yo qué, pero ese dios tiene esos tambores en la espalda y es algo ya mitológico de ellos, o sea, de su cultura, y varios animes se han inspirado. No es que Demon Slayer se inspiró de One Piece. Okay. Porque el de One Piece en se inspiró Naruto de la también, leyenda. en Naruto Ya también. era Naruto Naruto también. sale con ese Ya cosa. algo Exacto, existente. sí, parece, exacto. No, esa luna se ve. Y La la facha animación, está la muy- animación de Tanjiro cuando salió lo de las cabezas, Ajá, sí. se veía, Sí, se veía chulo. se veía Sí. heavísimo. Pero lo que más me impactó a nivel de facha fue la Luna 4, así como estaba para No, el plano, así de abajo para arriba. Yo lo que te acuerdo de Vegeta porque es chiquito y fuerte. Ajá. Diablo, Ajá, y no Genja mencionan no la de digo. Genja, loco. Ah, no he mencionado Genja. No mencionan lo de Es él. que Genja no ha dicho nada. Genja. Ah, que no mencionaron lo de él. Lo de Está él, lo de... vivo. Sigue Está bien. vivo. Oíste, lo que tú dices, sí, mira, Vegeta es odioso, es chiquito y Sí. así como que... Exacto. Y esa vaina como dorada ahí que se veía está muy dura. Nada, gente, estuvo bastante duro el episodio. Revelaron varias caras, no solamente el nuevo demonio, la cara del herrero, la cara del papá de Toquito, o sea, muchas Sí, muchas muchas caras. Hubo muchas caras. Todas Loco, con mira esos, facha. esos ojos. Y hablando de cara, dejen en los comentarios si les gustó esta cara o si no les gustó. Sí. Si le gustó también la intro. Sí, si les gustó la Que intro. para mí cada una como que va superando la Sí. anterior. Para el que no sabe las referencias de la intro, se la vamos a poner ahí. Para que No, vean. eso eres tú que estás con esa idea de que no la van a entender. Si ustedes no entienden eso es porque o tienen 10 años o no sé. No, tú no puedes decir eso porque Andy no tiene de años y esa película Andy no la ha visto. Pero ni siquiera... Claro, La de sí. Laro sí, pero la del tipo que sale, las eso otras? poca gente la ha visto. Porque No, yo no la la he visto, las películas, pero sí, Ajá, sí las de- sé las las referencias escenas. porque la gente lo comparte mucho o en memes Hay o memes. cosas Ah, así. sí, Sí. O sea, no Eso sí. necesariamente tiene que Oye, ver no, con loco, eso entender. de ese color, de los ojos, de los ojos, ese rojo escarlata, así, Ajá. siempre lo resaltan mucho, si tú te fijas. Mira el vínculo que hay ahí. Tanjiro, un elegido, le dijo al herrero, lo mencionamos, de que mira, el cabello es Y que rojo, cada los cierto ojos tiempo, una rojos. familia que bregan con Ajá, fuego, nace un niño así. Que los herreros celebran cuando nace un niño así, con esos Es un rasgos. buen augurio. Entonces, si tú recuerdas, Toquito se dijo que es descendiente de Yoirichi. Y entonces su papá tenía los ojos rojos. ¡Ey! ¿Entiendes? Son Tanjiro y él son primos lejanos. ¿Tú crees? Yo creo que no tiene No, tanto que ver. no, porque Toquito es descendiente de Yoirichi, lo Y dijeron, Tanjiro ¿verdad? no. Tanjiro no. El ascendiente de Tanjiro que mostraron con Yoirichi eran amigos, Eran no eran amigos. familia. Ah, bueno. Ya. Primo político. Está bien, como tú quieras. Pero que Cuñado, bregan está con bien. fuego, esa gente que bregan con fuego, como que sí. Nada, gente, si esta es tu primera vez aquí, Te invito a que te suscribas, Da like. comenta, comparte. síguenos en todas nuestras redes, link en la descripción. Y nos vemos otra. Despídete. Bye.